Hola, soy Jonathan Madrid y quiero darte la bienvenida a mi canal, donde vamos a estar explorando la Biblia y donde juntos vamos a crecer espiritualmente en el conocimiento del Señor. Así que te invito a que te quedes para que en estos minutos seamos edificados a través de la palabra de Dios. En esta oportunidad quiero hablarte acerca de cómo tú y yo descubrimos la voluntad de Dios. Cada uno como cristianos, después de que nacemos de nuevo, comienza en nuestra vida espiritual una gran aventura con un propósito principal. ¿Cuál es ese propósito? Llegar a conocer a Dios y su voluntad. Y para nosotros entender este principio primordial, debemos de leer lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y para nosotros descubrir la voluntad de Dios, vamos a pasar una serie de eventos, de procesos, de circunstancias, de decisiones que nos van a llevar a tomar esa gran decisión. Porque yo creo que para tú y yo acercarnos a Dios, debemos de tomar la decisión para descubrir la voluntad de Dios, para que la voluntad de Dios se revele a nuestra vida. Tenemos que tomar la decisión de querer conocer esa voluntad. ¿Cuántos cristianos en las iglesias tratan de descubrir la voluntad de Dios y fallo tras fallo, intento tras intento, viven frustrados, viven atascados, viven siempre en una misma estación sin poder avanzar? Pero la Biblia dice en Romanos 12:2 que nosotros debemos de renovar nuestro entendimiento. Entonces quiero darte tres sencillos principios que nos van a llevar a descubrir la voluntad de Dios. Número uno, debemos de renovar nuestro entendimiento. Romanos 12:2, no os conforméis a este mundo. Cuando la Biblia dice en Romanos 12:2 que no debemos de conformarnos a este mundo, no debemos de pensar como este mundo piensa, no debemos de hablar como este mundo habla, no debemos de caminar como este mundo camina. Nosotros somos una contracultura. Tú y yo no tenemos la cultura de este mundo, tú y yo tenemos la cultura del reino, la cultura del cielo. Por eso Jesús dijo que debemos de perdonar a aquellos que nos persiguen, nos maldicen, nos ultrajan, aquellos que nos acusan, debemos de orar por ellos, debemos de bendecirles. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros una evidencia que refleje que somos hijos de Dios y que tenemos por conocimiento la palabra de Dios, debemos de bendecir. Y la renovación de nuestro entendimiento de una manera sobrenatural transforma nuestra manera de pensar. Muchas personas no pueden pues conocer a Dios y no pueden tener la perspectiva correcta de Dios porque no han renovado su entendimiento. ¿Cómo renovamos nuestro entendimiento? Por la palabra de Dios. Entonces, el primer punto para nosotros llegar a descubrir la voluntad de Dios es la renovación de nuestro entendimiento, porque una mente renovada, una vida transformada. Lo repito, una mente renovada es una vida transformada. Entonces, si queremos transformar nuestra vida, debemos de transformar nuestro pensamiento. La Biblia dice que tú y yo tenemos la mente de Cristo. Solamente imagínate eso. Tú y yo tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! ¡Qué gran verdad! Y si tú y yo tenemos la mente de Cristo, vamos a pensar o vamos a tener los pensamientos de Cristo, los pensamientos de Dios. Ahora, ¿cómo descubrimos los pensamientos de Dios? ¿Cómo obtenemos la mente de Cristo? Es a través de la palabra de Dios, renovando día a día nuestro entendimiento, creyendo de que Él nos habla a través de su palabra. Por eso, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Es buena. ¿Saben por qué es buena? Porque la voluntad de Dios es buena, es de bienestar. La voluntad de Dios nos va a traer prosperidad. La voluntad de Dios nos va a hacer crecer. La voluntad de Dios es su voluntad revelada
siempre Él dando lo mejor para cada uno de nosotros. A veces la voluntad de Dios para nuestra naturaleza se va a tornar conflictiva porque lo pensamos, lo queremos razonar y muchas veces nos pasa como a Pedro. Recordemos el episodio cuando Jesús estaba lavando los pies de Pedro y después estaba en medio de esa escena, de ese escenario de enseñándole a sus discípulos el acto del servicio los unos a los otros. Pero Jesús le dice a Pedro, Pedro, lo que yo hago ahora tú no lo vas a entender, lo vas a entender después. Muchas veces Dios en nuestra vida se va a revelar con hechos, circunstancias y situaciones que no la vamos a entender y muchas veces entramos en un conflicto, pero Dios te está diciendo lo que yo estoy haciendo en este momento en tu vida, no lo vas a entender, lo vas a entender después. Es por eso que la voluntad de Dios a veces ante nuestra naturaleza humana nos puede causar conflicto, porque Él siempre va a hacer su voluntad. El gran desafío que tú y yo tenemos para llegar a conocer la voluntad de Dios es sencilla. Es doblegando nuestra voluntad, es dejar de hacer nuestra voluntad para que la voluntad de Él se establezca en nuestra vida. Recordemos el momento de Jesús en el huerto del Getsemaní. Cuando Él estaba, dice que Él estaba clamando y dice que su sudor eran como gotas de sangre. Y al final, Él en esa intervención divina, orando, hubo esa intervención divina donde ese ángel se apareció y le fortaleció, pero él antes hizo esta oración y dijo, Padre, si es posible, de acuerdo a tu voluntad, que esta copa pase de mí, pues que se haga, pero no, Señor, no, mi Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús sabía lo que le esperaba. Jesús sabía que le esperaba sufrimiento. Jesús sabía que le esperaba una serie de situaciones difíciles donde él iba a morir y iba a resucitar al tercer día. No fue que Jesús dudó, porque Jesús dice que Él es el autor y consumador de la fe. Jesús no dudó en ningún momento, pero su carne fue angustiada, su naturaleza humana fue afligida, porque sabía que le esperaba algo doloroso. Llevar esa cruz y ser posteriormente crucificado en esa cruz era un evento de sufrimiento, de muerte, de dolor. Pero al final Jesús dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Así nosotros como cristianos, ¿cuál es nuestro desafío? Hacer la voluntad de Dios cada día. ¿Cómo descubrimos esa voluntad? Es crucificándonos en el madero y también que nuestra voluntad merme para que Él crezca en nosotros. Pero ¿cómo vamos a descubrir eso? Es renovando nuestro entendimiento. No puedes descubrir la voluntad de Dios si no renuevas el entendimiento. Renovar el entendimiento es fundamental. ¿Cómo renovamos el entendimiento? Es explorando, leyendo, estudiando, indagando, profundizando, memorizando. Si memorizamos la palabra de Dios, la aplicamos a nuestra vida, tú y yo, y la practicamos, tú y yo, vamos a tener victoria total en nuestra vida. Y principio número 2. Podemos descubrir la voluntad de Dios a través de la oración. La palabra de Dios nos renueva, podemos escuchar, ver y ser instruidos por el consejo de Dios. Inclusive nosotros los ministros, los pastores, yo soy pastor en una iglesia y la palabra de Dios es para instruir al pueblo. Y la oración va de la mano de la palabra de Dios porque muchas veces ignoramos acerca del poder de la oración y el poder de tener esa conexión con Dios. La oración va más allá de un monólogo. La oración es un diálogo, es no solamente que yo voy a hablar con Dios, sino también Él me va a hablar a mí y Él me va a guiar a través de su perfecta voluntad. Para nosotros descubrir la voluntad de Dios es importante entender de que el Espíritu Santo, la persona más importante que hay en este planeta,
quiere guiarnos, quiere hablarnos, quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. El Espíritu Santo tiene voluntad, el Espíritu Santo tiene emociones, el Espíritu Santo es una persona y como es una persona, Él es el medio por el cual nosotros podemos tener esa comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo. Es a través de la oración. Recordemos todos estos pasajes en la Biblia donde Dios se reveló su voluntad a Abraham, reveló su voluntad a Moisés, reveló su voluntad a David a través de la oración, a través de esa comunión personal. Sin oración, muchas veces nosotros podemos tomar malas decisiones, porque para descubrir la voluntad de Dios es importante tomar decisiones. Esas decisiones, de acuerdo a la voluntad de Dios, nos van a llevar a su perfecto plan. La voluntad de Dios es ese perfecto plan de bienestar, de bendición, donde vamos a alcanzar victoria total en todas las áreas de nuestra vida. Y si somos guiados por el Espíritu Santo, es por eso que tendremos éxito en nuestra vida si somos guiados por el Espíritu Santo, cuando somos guiados por el Espíritu de Dios. Y es por eso que la Biblia habla acerca de los que son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. No hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor. Muchas personas tienen temor de la voluntad de Dios, porque por naturaleza tú y yo tenemos temor a lo desconocido. Y nuestra meta final es llegar a ser igual a Jesús. Es tener su carácter, tener su naturaleza, es tener su santidad, es tener sus pensamientos. Y en este proceso de conocer a Dios es una gran aventura, porque vamos a pasar por todas esas circunstancias que tú y yo muchas veces desconocemos. Por ejemplo, tenemos un desconocimiento total del futuro, lo que nos va a ocurrir, pero la Biblia dice en el libro de Jeremías, Dios declarando su voluntad, y es importante leer la palabra y estudiar la palabra, porque en Jeremías Dios declara de la siguiente forma, dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien, de bienestar. Esos pensamientos traducidos son planes. En otras palabras, parafraseado, yo sé los planes que tengo para ustedes, son planes de bienestar, planes de paz, planes de bendición para darles el fin en que están esperando. La voluntad de Dios en el momento muchas veces nos parece difícil, pero el fruto que produce hacer esa voluntad es de bendición, es de éxito. Es por eso que tener una vida de oración, acercarnos a Dios. La Biblia dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Tenemos libre acceso a través de esa voluntad. La voluntad que se hace en el cielo es la voluntad que se hace aquí también en la tierra. Recordemos la oración del Padre Nuestro. Muchos se preguntan y dicen, ¿cómo podemos descubrir la voluntad de Dios a través de la oración? Bueno, Jesús dio un modelo en el Padre Nuestro, que la oración del Padre Nuestro es un modelo que hay dentro de la oración del Padre Nuestro. Hay principios fundamentales de éxito para nuestra vida, que en otra oportunidad vamos a hablar acerca de las claves y principios de la oración del Padre Nuestro, pero quiero hablarte acerca de este principio fundamental que Jesús revela en la oración del Padre Nuestro. Dice que la misma voluntad que se hace en el cielo, que se establezca aquí en la tierra. En el cielo solamente se hace una voluntad. No se hace la voluntad de los ángeles, no se hace la voluntad de los querubines ni de los serafines, se hace la voluntad del Padre, se hace la voluntad de Papá Dios. Es por eso que Jesús cuando vino acá a la tierra, ¿cuáles fueron las frases célebres de Jesús? No he venido a hacer mi voluntad, he venido a hacer la voluntad del que me envió. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Quiero hacer, deseo hacer, voy a hacer la voluntad de Dios. Y nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes, debemos de hacer la voluntad de Dios. No vamos a tratar de hacer la voluntad de Dios. Vamos a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué?
porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta en su esencia final, en su fruto esperado. Entonces, en este principio, la oración es fundamental para nosotros descubrir la voluntad de Dios. Es por lo tanto que cuanto tiempo más pasemos con Dios, más le vamos a conocer y vamos a conocer más su voluntad. Es por eso que si no oramos, si no tenemos una vida devocional con Él, va a costar conocerle. Si no tomamos la palabra, la estudiamos, profundizamos en ella, va a costar entender esa voluntad. Pero una vez revelada, va a traernos paz, bienestar, va a traernos esa transformación. Es por eso que la palabra de Dios transforma nuestra mente, tenemos la mente de Cristo, la oración transforma nuestro espíritu. Recordemos esa escena donde Jesús lleva a Jacob, a Pedro y a Juan ahí al monte y ocurre esa transfiguración sobrenatural. Dice que los vestidos de Jesús resplandecieron y eran tan blancos que ningún enjuague, ningún jabón podrá dejarlos tan blancos, ningún lavado podría dejarlos tan blancos como lo vieron en ese momento sus discípulos, porque la oración transformó a Jesús de una manera sobrenatural. Su cuerpo fue transfigurado. Y cuando tú y yo pasamos tiempo en la presencia de Dios, nuestras vestiduras espirituales van a ser transformadas. Es por eso que este principio para descubrir la voluntad de Dios a través de la oración va a llevar a nuestra vida a tener un éxito total. Es por eso que Jesús dijo que es importante que tú y yo estemos velando en oración, porque la carne es débil, pero el espíritu es fuerte cuando oramos. Cuando oramos ponemos nuestro espíritu sobre nuestra alma. Nuestro espíritu tiene que ser el rey y nuestra alma y nuestro cuerpo sirvientes del espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu, cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, eso nos transforma. Y este segundo principio es fundamental para descubrir la voluntad de Dios para nuestra vida. Tercer principio es accionando esa voluntad. Descubrimos a Dios a través de la renovación de nuestro entendimiento, a través de la palabra de Dios. Descubrimos a Dios a través de la oración cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Y tercero, accionando esa voluntad, vamos a llegar al éxito total de esa perfecta voluntad. Llega un momento en nuestra vida en donde sentimos que estamos en proceso de descubrir esa voluntad, pero cuando descubrimos esa voluntad y la ponemos en práctica, se van a desatar las bendiciones sobre nuestra vida, accionando la voluntad de Dios. ¿Cuántos cristianos saben la voluntad de Dios y no la hacen? Sencillamente, ¿por qué? Porque han descubierto la voluntad de Dios, saben qué es la voluntad de Dios, saben lo que es la voluntad de Dios, pero no la practican. El conocimiento sin práctica no causa ningún poder y efecto. Recordemos, el diablo se sabe la Biblia al derecho y al revés, pero el diablo no la practica porque él es tinieblas. ¿Cuántos cristianos dentro de las iglesias se saben la Biblia, saben la voluntad de Dios, pero no la practican? Y el poder no solamente está en conocer. El poder no es cuánto tú conoces de la Biblia. El poder es cuánto tú practicas y aplicas la Biblia en tu vida. Tú no podrás saber un montón de cosas de la Biblia, pero lo poco que sabes y lo practicas va a transformar tu vida. Y esa es la perfecta voluntad de Dios que nos transforma. El practicar esa voluntad, el hacer su voluntad. Todos los días tenemos un desafío, tú y yo. Debemos de hacer la voluntad de Dios. Nuestro objetivo mayor debe ser hacer la voluntad de Dios. Si tú descubres la voluntad de Dios, la debes de practicar y eso te va a llevar al éxito total en tu vida. Es mi oración que descubras la voluntad de Dios. Tal vez estás pasando un momento difícil donde dices, no sé en dónde estoy, no sé en qué tiempo estoy. Por eso, la perfecta voluntad de Dios
aplica de una manera poderosa, donde Dios sincroniza los tiempos, el kairos de Dios, ese momento oportuno de su voluntad, y viene a nuestra vida y redescubrimos esa voluntad, sin importar la estación en que estás viviendo. Yo te animo a que sigas orando, que sigas estudiando la Biblia, que sigas teniendo comunión con el Espíritu Santo. Si no sabes el potencial que tienes, si no sabes en qué área de tu vida Dios te está llamando al ministerio, si tú no sabes la profesión que quieres estudiar, si estás en un momento de una compleja situación sentimental, te digo algo, empieza a orar para que Dios te dirija a hacer su voluntad. Empieza a orar, porque lo más difícil es querer hacer nuestra voluntad, pero el éxito nos va a llevar a hacer la voluntad de Dios para nuestra vida, y así como hacemos y practicamos la voluntad de Dios, seremos exitosos como Jesús aquí en la tierra. Y si este tema ha sido de bendición para tu vida, te pido que te suscribas a mi canal, le des clic ahí en la campanita de notificaciones para que estés al día de los temas que vamos a estar pues compartiendo en YouTube y en las diferentes redes sociales. Soy Jonathan Madrid, te bendigo y declaro que la bendición de Dios, la voluntad de Dios se revela a tu vida.